La antroposofía, la medicina de orientación antroposófica recién empieza en el año 1920 y la antroposofía como ciencia de lo espiritual empieza por el 1896 a través de los estudios de Steiner, contemplando la obra científica de Goethe y la actitud científica de Goethe, hace, y con su doctorado en filosofía, hace uno de sus primeros trabajos, que es Gnoseología, o sea, la teoría del conocimiento o el proceso de conocimiento basada en la concepción goetheana del mundo. Entonces, allí ve que la actitud ante la naturaleza, ante el mundo, Goethe admiraba más sus trabajos como científicos en la luz, en la teoría de metamorfosis de la luz, en la teoría de los colores. Encontró, cuando se estaba tratando los trabajos de Darwin, un hueso maxilarioide que generaba muchas polémicas. Hizo estudios mineralógicos. Entonces él era más científico que poeta. Y entonces a Steiner como joven le llamó la atención esa actitud ante la naturaleza. Hay como una actitud, una interrelación, de intercomunicación. En la filosofía moderna sería un estado que le llaman ahora endopatía, en lo cual hay una relación no solamente intelectual, sino hasta incluso afectiva. Te compenetres con todo el cuerpo. Entonces, de allí ya, desde los estudios filosóficos, está muy bien determinado la diferencia que hay entre lo anímico y lo espiritual. Por la ortodoxia de la Iglesia Católica se aunaron estas dos cosas y es un poco anatema hacer las diferencias. Pero en las intimidades no se puede hablar de filosofía si el espíritu y alma son la misma cosa. Tiene que hacer como una especie de trilogía, ¿no? Entonces de ahí surge otro, cuerpo, alma y espíritu. O surge también, como lo de Max Scheler, vida y alma y espíritu. Max Scheler es el creador de la antropología filosófica que desarrolló por 1926, un año después que muere Steiner. La medicina antropológica en Alemania con Weizsäcker ya toman también todos estos criterios y hacen las diferencias entre lo anímico y lo espiritual. Entonces, toda esta conjunción, esta tríada, da un enfoque que puede trascender, por ejemplo, los logros de muchos años antes de la medicina homeopática. La medicina homeopática considera que el hombre tiene una fuerza vital. Esa fuerza vital, o sea, era un vitalismo muy antiguo, ahora ya está superado, pero en el 1796 eso es muy real. Y el único oráculo de la medicina, decía Hahnemann, es la observación pura. No se puede hacer inventos, ni teorías metafísicas, ni nada. Eso estaba excomulgado como homeopata, se hacía la mínima disquisición. Entonces era lo más racional y objetivo. Actualmente sigue siendo, desde el punto de vista experimental, en los últimos congresos, bueno, el último fue ya hace bastante, 7, 8 años, epistemólogos hacen la investigación científica que está haciendo de 200 años en la homeopatía, es totalmente exhaustiva. El único problema de la homeopatía es que al usar sustancias tan diluidas y dinamizadas no tienen una explicación bioquímica, biológica. Recién cuando avance la ciencia a través de la microfísica, las relaciones de la microfísica y la mecánica cuántica van a poder entenderse. Pero la medicina actual es totalmente una patología biológico-molecular. Todo lo manejamos con moléculas. La aspirina es una molécula o una sustancia química, el omeprazol es una molécula, y como todas las medicinas tienen su parte también simbólica. Por ejemplo, el omeprazol es muy conocido, ya casi de venta libre,
es una molécula que inhibe la bomba de protones. ¿Quién vio una vez un protón? ¿Quién vio alguna vez una bomba que está puesta en una celulita? Pero es efectivo y hace eso. La homeopatía también es muy efectiva, pero no tiene explicación desde la bioquímica. Entonces, actualmente las cosas van avanzando diferente. Después en nuestro país se desarrolló muchísimo la medicina antropológica con el profesor, sobre todo Egidio Mazzei, en su libro del 1977, Fisiopatología y Semiotécnica, que escribe con un médico catalán, con un profesor catalán. El primer capítulo de Introducción al Estudio de la Medicina Clínica hace el esbozo de la medicina antropológica. Entonces, se considera al enfermo como una persona. La relación médico-paciente tiene que ser más estrecha. Ahora, con el problema de las obras sociales, prepagas y todo eso, que pagan muchísimo, el médico tiene que ver muchos pacientes con muy poco dinero y con muy poco tiempo de hacer relación. Entonces, eso ya Mazzei ya lo ponían como una de esa masificación de la medicina como uno de los grandes problemas. Del 77 al 2007 ya han pasado unos cuantos años y las cosas siguen igual. Y hay una cátedra de medicina antropológica en la Facultad de Medicina y una asociación de medicina antropológica que somos primos hermanos. Ellos también consideran lo psíquico y lo espiritual. Un médico argentino, Alejandro Korn, de la Universidad de La Plata, también ya hace disquisiciones en ese sentido. Uno de los trabajos de Korn es la libertad creadora. El libro fundamental de Rudolf Steiner es La filosofía de la libertad. Lo que determina la espiritualidad del ser humano, que dice de la animalidad o de lo anímico que tienen los animales, es la conciencia de un yo. Es un yo autoconsciente capaz de captar valores. Eso es lo espiritual, no ir a la iglesia o ponerse a rezar o a hacer cosas místicas. Entonces, todo esto ha seguido desarrollando Steiner, antes de morir en el 25, el único libro que hay para médicos escrito con Nita Beckman, que es la primera médica de orientación antroposófica, que se hace bases fundamentales para una ampliación del arte de curar. Esas son todas las cosas. La medicina es un arte, que también, si van a buscar el diccionario de la Real Academia nuestra, de la Real Academia, en medicina van a ver que dice ciencia, arte de curar y prevenir las enfermedades, pero ¿quién ve es un arte? Esto es una bioquímica, una cosa mecánica. Entonces, la medicina eso hace hincapié en lo artístico. Entonces, ¿qué es lo artístico que desarrolla Steiner a través de Goethe? Goethe dice, hace como una polaridad. El científico busca las leyes de la naturaleza a través de la naturaleza, estudia la naturaleza, ve todo eso. El artista, esas leyes, las capta con la intuición y las plasma en la materia. Entonces, eso es el arte de la medicina. Yo fui médico en este pueblito, fui médico de zona de SECBA, era del sindicato de Luz y Fuerza. Mi asociación médica era Asociación del Arte de Curar de SECBA, pero a veces murió el arte, ¿no? Entonces, es todo eso que hace que la medicina sea un complemento que trata de, a través de considerar los verdaderos logros científicos, poderosísimos y buenos de la medicina oficial, incrementarlos con la relación médico-paciente más profunda y que todo no se basa solamente en dar medicamentos, sino hay terapias artísticas, hay diferentes, hay por la pintura, por el modelado, por el tallado,
por la música. Entonces, la amplitud que logra la medicina es que no está solamente en la esfera de los médicos. Entonces, hay una interrelación y con estos criterios de observación de la persona y de la naturaleza, también hay desarrollos para la psicología, hay desarrollos para la arquitectura, hay desarrollos para lo biológico dinámica de chakras, de cultivos. Entonces es una ampliación que no está en oposición a los logros, sino una complementación superadora. ¿Cómo ves hoy en día, en el momento actual, a la antroposofía? ¿Cómo está el estado de desarrollo de esta mirada? De la antroposofía. Bueno, como todas las disciplinas que contemplan lo espiritual, tienen sus altibajos, ¿no? Lo más profundo de la antroposofía en lo espiritual es una disciplina total y absolutamente crística. Es decir, una consideración de que a través del perfeccionamiento de la educación y del trabajo, del pensar, va llegando a estratos superiores donde recibes intuiciones. Y entonces, en ese sentido, la falla humana, por ejemplo, Steiner, como en todos lados hay divisiones. Steiner dijo, la antroposofía no hace una comunidad en las alturas siempre que Cristo esté en medio de nosotros. Y si eso falla, sea católico, protestante, antropósofo, si no está Cristo en el medio, no pasa nada. A mí me impresionó mucho en el 80 y pico en un congreso de medicina en Holanda, de medicina de orientación antroposófica, un viejito que habrá sido su última conferencia, nos dijo, me impresiona porque en la facultad nunca lo había escuchado, ni acá ni en ningún lado, dijo, no se olviden jamás que no son ustedes los que curan, ustedes son ayudantes. Ustedes curan si se acuerdan de lo bíblico, que cuando hay dos o más en nombre mío, yo estoy en medio de ellos. Y como eso nos olvidamos, yo y todo, estamos ahí a media tinta. Dito, ¿cuáles son los problemas de salud que aparecen más frecuentemente en la actualidad? ¿Por qué cosas te consulta más la gente? Bueno, por el estilo y el tiempo que yo estoy en la antroposofía, mis mayores consultas son para problemas crónicos. Y sobre todo, la mayoría de los pacientes son los que no han encontrado, son muchísimos que han encontrado buenísimos éxitos, pero los que no han encontrado éxitos buscan complementos. Y con respecto con la homeopatía, a través del estudio de la naturaleza, al estilo que hacía Goethe, es posible encontrar explicaciones de por qué los remedios homeopáticos tienen ciertos efectos, ¿no? Entonces, a través de esta profundización del pensar, poder captar más profundamente el accionar de las otras de las otras ramas de la medicina, ¿no? Así que, por ejemplo, yo ayudo en una casa de orientación antroposófica en Del Viso, que se llama, es una asociación pedagógica para niños especiales, Ita Beckman, que es la primera médica, y allí hay una manera especial de tratar a los niños que se llama pedagogía curativa, con lo cual la actitud de los maestros y la relación de los maestros con los niños hacen una evolución que
que se nota en comparación con niños que no hacen esto. Yo hace como 20 años que estoy ahí, pero me asombró que antes de cosas que yo en el consultorio nunca había podido modificar mucho con la pedagogía y el trato. Los niños hacen arte. Los más grandes están en otra cosa lateral que se llama Casa de Abel y allí yo hago más ahí que de médico que de profesor. Vemos las plantas. Ellos, por ejemplo, siembran caléndulas, recolectan los pétalos de las caléndulas, los secan extraordinariamente bien y hacen aceititos que usan, ¿no? Buenísimos. Hacen también, amasan, hacen pizzas, hacen marcos, carpintería. Entonces, a través de llevar ese impulso de lo artístico, hay un buen complemento para ese tipo de niños que no les gusta llamar discapacidad, sino especiales. Especiales porque están en la característica, después se lo abrevió, ¿no? Ya muchos dicen especiales, porque él los llamaba niños necesitados de cuidados anímicos especiales, pero no que sean especiales, sino porque necesitan cuidados de esa almita que no pudo encarnarse bien, diferentes, ¿no? Por eso son especiales. Y bueno, también con los agricultores hacen trabajos muy lindos. Hace 3 o 4 años en El Dorado me invitaron en el curso de ellos a hablar de la metamorfosis de las plantas, y también el agricultor también hace trabajos. Cada parcela biológica dinámica, biodinámica, se considera que es como un organismo en el cual el chacarero, los animales, las plantas, y se hace todo como un pequeño organismo, que es lo que intentamos hacer con los médicos, un pequeño organismo médico, pero por ahí de acá a 10, 20 años más, si avanzan las cosas, se puede hacer, pero no estábamos preparados todavía para eso. ¿Qué sustancias usa la antroposofía para curar y cómo cura la antroposofía? Bueno, la antroposofía usa sustancias de los 3 reinos de la naturaleza. Del reino mineral, del vegetal y del animal. Aparte que usa para curar lo que ya hablamos antes, todo lo artístico. Dentro de lo mineral tiene la farmacotecnia, o sea, la manera de preparación es distinta a la homeopática para ciertas sustancias. Por ejemplo, el homeópata, el oro, usan mucho el oro, lo rayan, lo pulverizan, después se dinamiza. La antroposofía tiene un criterio que se llama metallicum preparatum. Ponen el horno en un hornillo de altísima temperatura que se eleva, lo recogen en espejo y ese polvillo es que dinamizan, no las rayaduras. Entonces tiene otras acciones. Entonces el que conoce homeopatía sabe cuándo tiene que usar el oro homeopático, es para una cosa, y el oro preparado después, parece como adelantándose a la época dentro de la farmacotecnia, hizo una sustancia que llamaron en esa época solutio. Por ejemplo, solutio silicia compuesta. Era una imitación en laboratorio de la relación entre las sustancias minerales de la cola de caballo. Después, hay otras sustancias en las cuales se emplea a la agricultura biológica dinámica. Se eligen plantas que se detectan que tienen cierta relación con minerales y planetas, cosa que es vieja, viene de Paracelso. Y, por ejemplo, el hierro tiene mucha relación con la ortiga. Entonces, la ortiga, de una manera especial, se la abona con hierro. Entonces, esa ortiga tiene una acción diferente a la úrtica que usa el homeópata. Entonces, hay así muchas preparaciones diferentes. Otra de las cosas, que en Europa hay homeopatías, pero se usan mucho los inyectables. Inyectables también hacen mucho hincapié, que después ahora en la época moderna, en su tiempo era como un adelantado Steiner,
el asunto de la curación a través de lo transdérmico, a través de la piel. Ahora tenemos parche de acá o parche de nicotina, ¿no? Entonces, con las pomadas y en ciertas partes también la energía de esos minerales tienen acción curativa. Eso ya la medicina actual lo acepta mucho a través de los parches, de estrógenos, todo eso. Así que fue un avance, imagínate, en el año 20, muere en el 25, y la médica que Steiner nunca inició nada sin que alguien le preguntara. Había una médica que había asistido a las conferencias filosóficas de él y le dijo: doctor Steiner, ¿qué podemos hacer con esto que usted está explicando filosóficamente para la medicina? Entonces ahí empezó recién a desarrollarse la medicina. Con la pedagogía, había una fábrica de tabaco, el señor Molten, que era los Waldorf, Astoria, la fábrica de tabaco alemán. Le dijo, ¿qué con esta filosofía, qué se puede hacer? ¿Usted qué puede hacer? Yo quiero tener una educación para los hijos de mis obreros y de mis empleados, le dije a Waldorf. Y ahí surgió la educación Waldorf. Entonces todas las cosas se fueron desarrollando así. Después hay otra terapia del movimiento que es especializada, que los movimientos representan ciertos movimientos de las diferentes partes suprasensibles del ser humano, incluso se interpretan letras. Entonces eso, especialistas, son formaciones muy arduas y duras, se puede ayudar terapéuticamente con la euritmia curativa. Y entonces es muy, muy amplio todo lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, él empezó con la arquitectura. Él hizo, en honor a Goethe, el centro de la Universidad Libre de Ciencias Espirituales se hizo en Suiza, y entonces en honor a Goethe hicieron, se llama el Goetheano, es el centro de la Universidad Libre de Ciencias Espirituales, donde hay matemática, astronomía, biología, medicina, pedagogía, están todas las ramas de esa universidad libre, están allí. Y eso fue un edificio madero, hizo esculturas de madera. Hubo un incendio, posiblemente intencional o no, y se destruyó todo. Y entonces después, actualmente, en el mismo lugar en Suiza, hicieron uno de cemento, pero él ya no lo vio, Steiner, ¿no? Entonces la arquitectura, que se llama orgánica, también, ese antiguo Goetheano de madera, tenía cúpulas y que era cada una como representaba la parte de neurosensorial o el sistema rítmico o el metabólico, ¿no? Entonces, eso en la medicina antroposófica, esa fuerza vital homeopática, hace una división. Estamos constituidos por una estructura. Se usan todos los elementos de la naturaleza del mundo físico, vegetal y animal. Hay las preparaciones, como que creo que estaba esbozando al final, son diferentes en algunos estilos a lo de la homeopatía. No sé si quedó grabado eso, lo decía de las solutio silice, que son imitación de plantas. Después, ya posterior a Steiner, nuestro maestro que venía desde Alemania muchísimas veces, el doctor Otto Wolf, también hizo preparaciones especiales en los cuales interviene un poco un cierto factor
alquimístico en el asunto de encontrar el momento justo donde se pueden unir sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay un lisado de hígado, que eso ya la antigua opoterapia se diluye en general con glicerina, agua y alcohol, se tritura. Pero él hizo una mezcla en un momento exacto con un hidróxido de magnesio y que se usa en ciertos momentos el hígado, no solamente como las funciones hepáticas, sino siguiendo estas imágenes goetheanas, el magnesio es pura luz. Ya los más antiguos, los jóvenes no ven el antiguo flash de magnesio, la chispita, es pura luz. El fósforo, en los griegos, es portador de luz. Entonces, todas esas sustancias minerales se van adecuando. Por ejemplo, el potasio es el componente de la mayor parte de las sustancias vegetales. O sea que tiene mucho que ver con lo que los orientales dicen las fuerzas que venían del éter, las fuerzas etéricas son las fuerzas vitales. Después, con los animales surge algo ya que es una interiorización del aire, una individualización, empezaría las cuestiones anímicas y los antiguos suponían que eso venía de las fuerzas de los astros, por eso se llaman fuerzas astrales. Y de ahí, de esas fuerzas, mucho de la antigua sabiduría y que siguen usando los astrólogos y los alquimistas, se usan también para el uso de los 7 antiguos metales, ¿no? La luna con la plata, el plomo con Saturno, Marte con el hierro, así los 7 antiguos, el sol con el oro. Y bueno, eso también posteriores a Steiner hay gente, libros que han hecho estudios muy profundos y ha seguido avanzando, ¿no? Después también sería un poco, pero sobrepasando la antigua teoría de las signaturas de Paracelso. Paracelso decía, Dios en su bondad dejó en cada planta las señales de que para qué sirve, ¿no? Entonces, viendo el muérdago, vio que era una planta que se escapaba a todas las leyes terrestres, era cósmica. Todas las plantas tienen así la copa arriba, pero se prende en el árbol y hace así todo redondito. Y esto al revés. Florece al revés, acá en primavera, todo al revés. Es una de las poquísimas plantas, si no es la única, que tiene magnesio, que es luz, en las raíces, y no tiene raíces. Es una planta sagrada de los druidas. Los druidas, solamente el capo máximo podía cortarle y con una hoja de oro, no podía tocar la tierra. Y entonces él dijo, con esta planta, con ciertas preparaciones, tendría que ser una buena ayuda para el tratamiento del cáncer. Y desde entonces se trabaja y se sigue trabajando, y en Europa hay varios laboratorios que siguen tratando de perfeccionar eso, ¿no? Y entonces con los minerales estamos relacionados con el cuerpo físico, con los vegetales, con lo que se llama el cuerpo etéreo, con los animales, con los emocionales, lo astral, y el hombre, al ser otro reino totalmente diferente a eso, se basa en que tiene dominado el último grado, el calor. El dominio del calor permite que el hombre tenga un yo autoconsciente. Entonces, Rudolf Steiner tiene 2 tipos de tratados, ¿no? Los tratados filosóficos, científicos, y los tratados en los cuales él relata sus visiones de lo sucedido anteriormente. Creo que esa parte es lo que retrasó o retrasa la aprobación por lo científico natural
en las facultades y en todos lados, ¿no? Entonces él habla, igual que los incas, porque los incas lo hicieron antes, que la Tierra se fue desarrollando en diferentes etapas, ¿no? Una etapa que viene una destrucción, como una noche, y viene otra, ¿no? Y él dice, la primera etapa, él le llama el antiguo Saturno, y que ahora los físicos modernos andan por ahí. En esa etapa solamente existía el calor, no había otra cosa sino el calor. No había espacio, no había tiempo, no había nada. Entonces, y él relaciona esto con seres elementales, ¿no? Que estaban trabajando allí. Entonces, al final de eso empiezan, por otras entidades espirituales, como a aparecer la noción del tiempo. Eso llega y se corta. Y ahí nace el germen espiritual del cuerpo físico. O sea que lo más antiguo que tenemos nosotros es el cuerpo físico. Y ahí lo más antiguo que está en la Tierra es los minerales. Eso, viene la noche esa y aparece otra etapa que le llama el antiguo Sol. Ahí nace la luz. Y ahí es el nacimiento del cuerpo etéreo. Sigue otra evolución que le llaman la antigua luna, lo voy a hacer muy resumido, eso es un capítulo dificilísimo en la antroposofía, son como un 100 y pico de páginas, en donde la antigua luna, donde nace el germen del cuerpo etéreo. Entonces ahí en el Sol es donde empiezan los gérmenes espirituales de las plantas, es el cuerpo etéreo, en la luna y las plantas animales y el cuerpo astral, y recién en la Tierra es donde el hombre va a tener la posibilidad, a través del dominio del calor, tener un yo autoconsciente. Y bueno, todo eso se va relacionando, esa estructura cuaternaria está en interacción, que es lo que tienen que estudiar en los seminarios los médicos de orientación antroposófica, con ese sistema ternario, el sistema de fuerzas que topográficamente tenemos neurosensorial, los principales 5 sentidos están acá. Este es el sistema rítmico, acá está el ritmo corazón, pulmón, ritmo de costillas. Y acá es todo quieto, acá todo se mueve, el intestino, si vos se te parece intestino te tienen que operar porque te morís. Y tienen los movimientos, se llama metabólico motor. Entonces eso Steiner lo relaciona con el pensar, el sentir y la voluntad. Entonces toda esa interacción de lo ternario con lo cuaternario tiene que hacer las disquisiciones médicos de orientación antroposófica. Y se tiene en cuenta también la antigua división griega de las edades, cada 7 años los cambios. Entonces, un medicamento que viene bien un niño a los 7 años, por ahí un viejito como yo ya no le va. Entonces, son una preparación de la orientación antroposófica que es habla en el seminario que hicimos con Farese y Jorge Sáenz. Hicimos 97, 98 y 99. Jorge Sáenz estuvo en 97, 98, en 99 quedamos solamente Patricia y yo, él se fue a España. Y ahí en la primera parte tratamos de hacer una introducción para el estudio de la medicina de orientación antroposófica y era basado en las ciencias naturales. Porque el libro principal de Steiner, que es la filosofía de la libertad, en donde él da toda la posición epistemológica que justifica filosóficamente la posición de la antroposofía, en la filosofía de la libertad dice en la introducción, moderna concepción del mundo basada en contemplaciones anímicas según el método de las ciencias naturales. Entonces, no es volarse. Desde las ciencias naturales
hacia la ciencia del espíritu, ¿no? Ahí nos ayudó después un gran epistemólogo y físico argentino que es don Mario Bunge. Don Mario Bunge en un librito que se usó muchísimo, ojalá se siga usando todavía para los cursos de ingreso, que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Ahí don Mario dice 15 manifestaciones de las ciencias fácticas, de las ciencias de los hechos. Y en la cuarta o quinta dice que la ciencia es específica, es especializada por sí misma porque estudia objetos, ¿no? Pero dice, no hay que exagerar, dice, la antigua, bueno, no lo puedo citar exactamente, no me acuerdo bien, don Mario, pero la antigua división entre naturaleza y espíritu creó las ciencias espirituales y las ciencias del espíritu. Dice, pero ambas son ciencias, tienen dos objetos diferentes. Entonces, cada objeto necesita una metodología diferente. Entonces, el que quiere estudiar lo espiritual tiene que determinar esta metodología para estudiar lo espiritual. Y desde el momento que se determina esa metodología, hay una nociología, una epistemología, toda una serie de cosas que si no se hace bien, te decís antropósofo y no sos antropósofo. Y desde la ciencia científico, natural, si no se ve y si no se estudia, no se comprende la cosa, también se desecha, ¿no? Entonces hay fanatismo por todos lados. ¿Qué podría decir de la alimentación antroposófica? Es un tema que no tocamos. Ah, eso es bárbaro. Steiner fue muy claro en eso. La antroposofía tiene que instar a su enfermo a desarrollarse para que él mismo comprenda las cosas que le caen bien o mal. O sea, no hay una dietología antroposófica. Hay lineamientos generales, pero hay casos que no convendría que coma carne y el otro que sí convendría que coma carne o verduras, esto, ¿no? Entonces, en todo es absolutamente la libertad total en todo, ¿no? Incluso, pero, ¿cómo se llega a la libertad? Eso está en el capítulo 9 de Filosofía de la Libertad. A la libertad tenés que llegar a través de adquirir lo que está llaman la intuición, que es la captación directa de las ideas, ¿no? ¿Cómo tenés que hacer para llegar a la intuición? Tenés que librarte de todas tus disposiciones caracteriológicas, porque mientras tenga toda tu manera de ser común, no vas a llegar a la intuición. ¿Crees? Uy, llegas a una inspiración, sí, tuve una chispita, esto. Pero entonces, eso es el ideal. Entonces, el médico, conociendo al paciente, puede hacer sugerencias, ¿no? Pero de acuerdo a las características, pero no hay una dieta. Me parece que Patricia Farese, cuando estaba con Alicia Quiroz ayudando allá en Castillo en un jardín de infantes, hacían también una cuestión de que con los cereales, cada día de la semana correspondía un cereal, ¿no? Así que también hay otras derivaciones en ese sentido, ¿no? Pero ya cuando hay un mayor de edad, el médico tiene que tratar de fortalecerlo, tratar de charlarlo con él y ver qué puede hacer o no hacer, ¿no? Y desde ahí ayuda los antropósofos que saben homeopatía. La homeopatía tiene muy bien estudiado desde hace 200 años ciertos medicamentos que tienen aversiones o deseos muy especiales ante ciertas comidas, ¿no? O maneras muy específicas de hacer. Eso ayuda en la antroposofía. Entonces, como una presión, como ayuda también el tratar de ver todo estar al día con la bioquímica moderna, ¿no? Yo me acuerdo cuando practicando esto, cuando yo recién empezaba, había la sinaricina, se usaba para los mareos, esas cosas, ¿no?
y usábamos 75 miligramos. Salió otro medicamento bioquímico, se van en cuenta que tenía muchísimo más efectivo y con 10 miligramos. Era la fluorineración. O sea que sacaban de la ceniza una molécula y le ponían un flúor. Y eso de la antroposofía, cuando ves la acción del flúor, ¿entendés? Claro, esto, si sacaron esto de acá, le pusieron este flúor, tiene que ser. Entonces, desde allí puedes encontrar explicaciones hacia lo que no es, en realidad decimos mal, alopático. Esa es una división que hace Hahnemann, de diferentes maneras de curar. Y la medicina oficial tiene todas las maneras de curar. Alopatía es cuando se cura por lo diferente. Yo tengo un espasmo, me dan un antiespasmódico. La isopatía es cuando se cura con lo igual. Esos son los alergistas. Esos son isópatas. Alópatas. La homeopatía es el que cura por lo similar. Y la enantiopatía es la que cura, claro, ahí me equivoqué yo, la enantiopatía es la que cura por lo contrario, ¿no? Y bueno, esta pelea viene desde Hipócrates, ¿no? De curar por lo similar o curar por lo opuesto. Así que por eso se sigue considerando, y eso está en un lindo trabajo del profesor Massey que salió en el año 71 en el boletín del Colegio Médico que yo pertenezco por trabajar acá, que es el Distrito Cuarto, que es una conferencia que dio sobre la deshumanización de la medicina. Y en el año 71, ahí estaba en auge esto, y ahí se pinchó después por todos los líos que hubo. Y allí, no sé, son 300.000 médicos europeos, ahí ellos dijeron, la medicina es una sola, independiente de la modalidad terapéutica que toma cada médico. Pero tenés que ser médico diplomado, ligarte los 7 años, los exámenes, toda la facultad, si no, no sos médico. Y ese es el problema que hubo en la India con la homeopatía. Como había pocos médicos, permitieron a idóneos hacer homeopatía. Y ahí se vino abajo, porque dice, no, la homeopatía. Y en Estados Unidos, que había una magnífica, con Nash, unos homeopatas fantásticos había en Estados Unidos, ¿sabes cómo los pudieron eliminar? Al que hacía homeopatía simplemente tenía que cobrar menos honorarios. Entonces nadie quería estudiar homeopatía, se murió, pero era magnífica la homeopatía. La mejor siempre fue la alemana, la francesa fue buena también. Desde la medicina newtoniana a una medicina cuántica o más integral, sí. Tomando al ser humano no como una máquina, sino como algo más integral. ¿Podrías decir algo? Sí, no, eso en todas las medicinas. Steiner llega a hablar muy bien de Einstein, hasta la última edición, no me acuerdo de qué año es. Él tiene un libro que se llama Los enigmas de la filosofía, donde desarrolla desde los griegos hasta la época actual, ¿no?, la relación de la filosofía con el yo autoconsciente, ¿no? Y él lo nombra como muy buena cosa a Einstein. Pero ya en todos lados ya hay un médico norteamericano, Larry Dorsey, que tiene un librito, un ensayo que se llama Tiempo, Espacio y Medicina. Ahí habla del teorema de Bell. Bell es un matemático. Es muy difícil expresarlo matemáticamente, entonces hay expresiones verbales del teorema de Bell, ¿no? Y dice, es medio difícil verbalmente también, dice, si las predicciones de la mecánica cuántica son exactas, son incompatibles la presencia de un mundo real en donde no puede ocurrir nada aparte de la velocidad de luz, ¿no?, con todas las consideraciones de la teoría de la relatividad.
Entonces pasaron 30 años hasta que pudieron demostrar que había cosas superiores a la velocidad de la luz y que demostraron el teorema de Bell. Que agarraron, vieron que el átomo tiene los electrones y cada electrón tiene un spin. Spin es cómo gira un electrón. Unos giran así, otros así, pero todos igual, ¿no? Entonces lograron con las máquinas nuevas electrónicas separar a distancia medible dos electrones de un spin. Cambiaron el spin con la electrónica, cambiaron el spin de uno, instantáneamente cayó el otro. Entonces les viene abajo la mecánica cuántica, pero como tiene muchas cosas útiles, siempre hay que buscar cosas para justificarlo. Entonces dije, no, lo que pasa, no, pero eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que eso no es algo, no es material. Lo material no puede bajar más, no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Eso es información. Y bueno, ahí vienen todos los de la astrología, la información que reciben por la posición de los astros. Entonces, hay como nuevos paradigmas, pero están muy achatados por todos los intereses que hay en otras cosas, ¿no? Pero todas las antiguas sabidurías, todo eso, con estas cosas dentro de 10 años, va a decir, pero ¿cómo pasaron tanto tiempo en darse cuenta de estos pobres astrólogos que son los brujos del siglo? Así que tanto los homeópatas como los astrólogos, y claro, la antroposofía considera, por ejemplo, cosas alquímicas, que una cosa al pasar a otro estado tiene otra dinámica, lo que yo les explicaba con el oro. Hay un remedio buenísimo para el miedo, que es la dinamización de 20, o sea, 1 en 10, 20 veces de tritura, un meteorito. Es un hierro no terrenal, es un hierro cósmico y tiene otras acciones que el hierro de acá, sí o sí, y pasó por toda la incandescencia en todo. Entonces contempla todo eso, que recién se va a saber más a fondo cuando se siga con la física, la microfísica y todo eso. Había un homeópata que ya decía esto hace unos cuantos años, y era por la homeopatía. El título de su libro era Antigua Medicina del Futuro, cuando lleguen a saber por la microfísica cuál era el intercambio que había con los electrones, todo eso. El profesor Puigros tenía una teoría que le llamaba del mosaico, el que tiene está muy viejito, pero tuve un paciente el otro día que todavía sigue atendiendo. Y se acordaba de mí, todavía que lo ayudamos con Science 2 años. Decía que la dinamización, la problemática que tenía la homeopatía era que los homeópatas no teníamos medios de hacer buen diagnóstico de la potencia. Dice, como el diagnóstico que este es el medicamento, tendría que perfeccionarse la homeopatía para decir, esta es la potencia que necesita este paciente, que no haga el lío que hice yo con el tabaco, ¿no? Entonces, y bueno, y él me dice, Santillán, usted investigue la estructura del agua. Porque todos los remedios nosotros lo hacemos en el agua. Usted se va a encargar de la estructura del agua. Me voy al Ateneo. Había salido hace poco, porque tuve una suerte bárbara, de un profe de la Universidad de La Plata, que era biofísica del agua. Me lo compro, chiquito, baratísimo. Había 4 modelos de agua desde el punto de vista biofísico y ninguno podía explicar todas las propiedades del agua. Le digo, profe, si no puede explicar agua, ¿qué va a querer usted explicar la homeopatía que tiene 20.000 moléculas diferentes, una planta? Se reía. Entonces, sigue en base de que la observación exacta homeopática y con la homeopatía bien hecha y se supiera mejor las potencias, es una medicina del futuro, también como la antroposofía. La
terapia floral? Las terapias florales, eso lo charlamos con Marisa Pastorino, cuando nosotros estamos en Castillo, ¿no? La terapia floral, Bach fue un bacteriólogo genial. Tiene remedios que las bacterias que él descubrió les buscó uso homeopático, así que fue un buenísimo homeópata. Tuvo muchísimo éxito como homeópata, se pudrió y se fue al campo, dije, bueno, ya me acabé. Y empezó con un estadio especial a sentir relaciones de la planta y las probó. Y bueno, la planta, ya desde el punto de vista de la botánica así goetheanística o de estilo antroposófico, la flor, incluso se puede comprobar físicamente, es el órgano de la planta que más calor tiene, por el polen y todo eso. Esa sustancia en agua de arroyo, que ya tiene una deniamización, en ponerla al sol y con esa actitud que él sentía, y yo creo que está demostrado que bien empleado tiene muchísimo éxito. Tampoco tiene una explicación así bioquímica, ¿no? Así que, y bueno, después hubo muchos imitadores, hay flores de todo estilo, pero lo de Bach, y ese estado, desde la antroposofía se consideró que hay estados de conciencia, ¿no? La conciencia imaginativa, que se logra después de muchos ejercicios, es como que ver las imágenes profundas de las plantas. La inspirativa es la percepción de todo, que es lo que percibió Bach, ¿no? Las acciones. Entonces, tiene su explicación desde la medicina antroposófica. Se dice que Bach tuvo algún contacto con Steiner también, que estaba en Inglaterra, alguna vez fue Steiner en Inglaterra, pero realmente lo que pasa es que no tienen... Ahora, todo lo que no tiene explicación biológico-molecular no sirve. Entonces, un medicamento antroposófico en decimal 30 no tiene una molécula del oro, de la plata, de lo que le pusiste, ya no hay una sola molécula. Entonces, no hay... la explicación la tiene el médico cuando practica bien si tiene éxito o no tiene éxito. Yo creo que ninguna medicina hubiera llegado a los 200 años si no hubiera éxito. Yo tengo libros antiguos y están con las mismas indicaciones que uno las puede comprobar todavía, con una veladona, con una acónito, sigue lo mismo. Así que... Y ahí también hay heterodoxias. Puigros es un heterodoxo porque él se dedicó a dinamizar enzimas o cosas biológicas. Y tuvo bastante éxitos con cáncer. Cuando éramos estudiantes, ayudándolo a él con Jorge Sáenz, estaba haciendo un experimento que era con sangre de una embarazada, le sacaba 5 centímetros de sangre de una embarazada al 5º mes y que le hacía un golpe de acupuntura con eso, hacía el remedio homeopático y nos mostró, había un profesor de medicina en Brasil que tenía una hija con tumor de cerebro. Le mandó la radiografía, él le mandó el remedio y 6 meses después le mandó la radiografía y estaba más chico, es una locura. Sí o sí. De así estaba así. Así que de medicina hasta los primeros peldaños, recién todo. Pero lo principal que en la antroposofía se intenta hacer es incrementar la relación médico-paciente, ¿no? A los colegas médicos si vuelven a retrotraerse, a recordar las cosas que se escribían
por las décadas del 60, del 70 en Argentina hubo una medicina antropológica extraordinaria. Hay un médico que es José Bautista Rino, que tiene varios libros, una antropología médica, están agotados, era por consulta, pero se pueden conseguir copias en las bibliotecas. El médico y el filósofo, antropología médica, el hombre como problema, sistema y misterio, hombre, soledad y tiempo son los que yo conseguí de él y son médicos muy amplios, médicos antropólogos que hacen el estudio de la medicina desde sus principios. En España es extraordinario dentro de la antropología médica don Pedro Laín Entralgo, un español ya debe haber muerto ya. Tiene una historia de medicina extraordinaria y él examina desde los griegos hasta la medicina, la antropológica de Weizsäcker, lo toman a Freud, todo eso, y por ejemplo hace una descripción que serviría para todos los médicos en un capítulo que se llama Epistemología del diagnóstico. El libro ese se llama El diagnóstico, su historia y su filosofía. Y ahí dice, hay 3 premisas fundamentales que pueden servir también para cualquier ciencia. ¿Qué zona de la realidad conoce tal disciplina? ¿Cómo la conoce? ¿Y qué es para tal disciplina conocer? Entonces, eso hicimos con Patricia y Jorge Sáenz, hicimos cómo conocer las 4 medicinas, es un trabajito de Jorge Sáenz muy lindo, las 4 medicinas de Occidente, la naturista, la homeopática, el científico natural, o sea, la biológica, y la medicina antroposófica. Y vimos que la medicina bioquímica es la que mejor conoce, mejor que todos nosotros, y cada vez más extraordinariamente bien es el cuerpo físico. El naturista es el que conoce el cuerpo etéreo, porque él no hace remedios como mencionan las plantas, los tecitos, sabe bien las leyes. El homeópata es el que mejor trabaja y conoce el cuerpo astral. Porque una sensación, el homeópata, la nariz te duele, te pincha, te arde, eso es un remedio diferente, y eso es sensibilidad del cuerpo astral. Y la medicina del yo lo que intenta es que no solamente el medicamento es, sino que el médico tiene que despertar en el paciente el coraje terapéutico y que su yo se afirme. Entonces, la medicina que trata de afianzar el yo en todo el resto. Eso serían las 4 medicinas. Listo.